La Dama de los Espíritus. Hace mucho tiempo, en un valle escondido entre montañas, existía un pueblo llamado San Esteban de las Nieblas. Su nombre no era casualidad, una bruma densa lo cubría cada noche, envolviendo las calles como un velo fantasmal. Los ancianos del pueblo decían que esa niebla no era natural, sino el aliento de almas que nunca habían encontrado descanso. Los habitantes de San Esteban eran supersticiosos. Se encerraban al caer la noche y evitaban salir hasta que el primer rayo de sol disipara la bruma. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que las noches no eran temidas, sino respetadas. Todo cambió cuando ella apareció. Nadie sabía exactamente cuándo llegó, pero un día, los viajeros que cruzaban el bosque comenzaron a hablar de una mujer de vestido blanco, deambulando entre la niebla. No tenía nombre, pero la llamaban la Dama de los Espíritus. Si te pierdes en la niebla, ella vendrá a ayudarte, decían los leñadores, pero si la sigues, jamás regresarás. Algunos afirmaban haberla visto desde lejos, parada en los caminos con su largo vestido ondeando como si la brisa soplara solo para ella. Otros aseguraban haber escuchado su voz susurrando sus nombres. Una noche, Martín, el hijo del herrero, tuvo que cruzar el bosque para llevar medicinas a su abuela enferma. A mitad del camino, la niebla se cerró sobre él como un muro. «Maldita bruma», murmuró, sintiendo el frío calar hasta los huesos. Entonces, la vio. Una mujer de cabellos oscuros y piel pálida emergió de la niebla. Sus ojos eran profundos y su mirada, hipnótica. «¿Estás perdido?». Su voz era un eco dulce y distante. Martín sintió un escalofrío. Sabía las historias. Sabía lo que debía hacer, mirar hacia otro lado, correr. Pero algo en ella lo mantenía en su lugar. «Solo busco el camino», dijo con voz temblorosa. Ella extendió una mano. «Sígueme». Y Martín, como hipnotizado, lo hizo. Caminaron en silencio. A medida que avanzaban, Martín notó que la niebla a su alrededor parecía moverse con vida propia. Vio sombras en su interior, figuras borrosas que susurraban palabras ininteligibles. «¿Qué es esto?», preguntó con un nudo en la garganta. «Las almas perdidas», respondió ella, sin mirarlo. Martín sintió que el miedo le atenazaba el pecho. Intentó retroceder, pero sus pies no respondían. «¿Por qué me ayudas?», logró preguntar. Ella se detuvo y por primera vez lo miró directamente a los ojos. «Porque una vez yo también estuve perdida». Martín sintió un escalofrío. «¿Quién eres?». Ella sonrió con tristeza. «La última vez que fui humana, mi nombre era Isabel. Hace siglos, Isabel había sido una curandera en el pueblo. Usaba hierbas y rituales para sanar, pero un día la acusaron de brujería. Una terrible enfermedad había caído sobre el pueblo, y los aldeanos, aterrorizados, decidieron culparla. «Fue ella quien trajo la plaga», gritaban. Sin pruebas, sin juicio, la arrastraron al bosque y la condenaron a morir en la niebla. Pero Isabel no murió como una mortal común. En su último aliento, hizo un juramento. «Si muero por sus miedos, me convertiré en su sombra». Y así fue. Su espíritu quedó atrapado en la niebla, condenado a guiar a los extraviados hasta que el pueblo pagara su deuda. Martín escuchó su historia con el corazón encogido. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó con sinceridad. Ella lo miró con ternura. «Ya lo hiciste. Eres el primero en preguntar». La niebla comenzó a disiparse, y por primera vez en siglos, la luna iluminó el rostro de Isabel. Sus facciones dejaron de ser fantasmales. Su cuerpo comenzó a desvanecerse en la brisa. «Gracias», susurró ella antes de desaparecer. Martín se encontró solo en el camino. No había niebla, solo el silencio del bosque. Desde aquella noche, la niebla de San Esteban nunca volvió a ser la misma.
seguía apareciendo, pero ya no era amenazante. Los aldeanos contaban que, de vez en cuando, una figura blanca podía verse entre los árboles, observando en silencio, pero sin miedo. La dama de los espíritus había encontrado la paz. El árbol de los deseos. En lo más profundo de un bosque antiguo, oculto entre niebla y raíces retorcidas, crecía un árbol diferente a todos los demás. Sus hojas eran doradas y brillaban con un resplandor tenue incluso en la oscuridad de la noche. Su tronco, ancho como el de un roble milenario, estaba cubierto de inscripciones en una lengua olvidada. Aquel árbol tenía un secreto, concedía deseos a quienes lograban encontrarlo. El pueblo cercano hablaba de él en susurros. Nadie sabía quién lo había plantado ni desde cuándo existía. Algunos decían que era un regalo de los dioses, otros, que era una trampa creada por los espíritus del bosque para castigar a los codiciosos. Pero había algo en lo que todos estaban de acuerdo: cada deseo concedido traía consigo un precio oculto. A pesar de las advertencias, la familia Montiel decidió probar suerte. Eran campesinos humildes que luchaban cada día para llevar comida a la mesa. La sequía había arruinado sus cosechas y el hambre comenzaba a acechar. Una noche, el padre de familia, Julián Montiel, reunió a su esposa y a sus 2 hijos alrededor del fuego y les habló del árbol. Dicen que si tocas su tronco y susurras tu deseo, se hará realidad, explicó, con un brillo de esperanza en los ojos. ¿Y si lo intentamos? La madre, Clara, no estaba convencida. Todo el pueblo teme ese árbol. Dicen que sus regalos son maldiciones disfrazadas. Pero Julián estaba desesperado. Así que, al amanecer, tomó de la mano a su hijo mayor, Tomás, y juntos partieron hacia el bosque en busca del árbol legendario. El viaje no fue fácil. El bosque parecía cambiar a su alrededor, como si estuviera vivo. Caminos que antes eran claros se cerraban con zarzas, sombras se movían entre los troncos. Pero después de horas de búsqueda, allí estaba, el árbol de los deseos, imponente y resplandeciente. Julián se acercó con cautela. «Quiero que mi familia nunca vuelva a pasar hambre», susurró, apoyando la palma en la corteza dorada. El árbol vibró. Un viento helado sopló entre sus ramas y, por un instante, el bosque entero pareció contener el aliento. Luego, todo quedó en silencio. Padre e hijo regresaron al pueblo. Al llegar, descubrieron que su campo, antes seco y árido, ahora estaba cubierto de cultivos exuberantes. Frutas y verduras crecían en abundancia, las gallinas ponían huevos dorados y el río cercano rebosaba de peces. La noticia se extendió y la familia Montiel pasó de la miseria a la riqueza. Ahora tenían más de lo que jamás habían imaginado. Compartían su fortuna con el pueblo, y por un tiempo, todo parecía un sueño hecho realidad. Pero los sueños a menudo se convierten en pesadillas. Una noche, mientras la familia dormía, un sonido extraño despertó a Clara. Era un murmullo, un susurro que parecía venir desde las paredes de su casa. Se levantó con cautela y caminó hasta la puerta. Al abrirla, vio algo aterrador. Las raíces del árbol de los deseos se extendían hasta su casa. Eran gruesas, oscuras, y parecían moverse como serpientes vivas. Se retorcían por el suelo, rodeaban el hogar, ahogaban la tierra. Las cosechas que habían crecido con tanta abundancia ahora estaban marchitas y negras. Clara despertó a Julián. «Mira lo que hemos hecho», gritó con desesperación. Julián corrió fuera y trató de cortar las raíces con un hacha, pero la madera era dura como el hierro. El árbol había cobrado su precio. Entonces, el hijo menor, Samuel, quien hasta entonces había estado en silencio, habló con una voz que no era la suya. «El deseo ha sido concedido. La tierra ha sido alimentada, pero ahora reclama su pago». Los padres lo miraron con horror.
Sus ojos, normalmente castaños y brillantes, eran ahora oscuros y profundos, como si el mismo árbol hablara a través de él. Comprendieron demasiado tarde lo que habían hecho. No habían pedido comida, sino que su familia jamás volviera a pasar hambre. Y el árbol se aseguró de que así fuera, convirtiendo su hogar en un lugar donde nunca les faltaría alimento, pero donde la tierra misma los devoraría. Al amanecer, el pueblo se acercó a la casa de los Montiel. Lo que encontraron los dejó sin aliento. La casa estaba cubierta de raíces, tragada por el bosque. No había rastro de la familia. Desde aquel día, el árbol de los deseos desapareció. Nadie volvió a encontrarlo. Pero de vez en cuando, los viajeros cuentan que, en lo más profundo del bosque, hay un claro donde los árboles susurran y donde el viento lleva un único mensaje. Cuidado con lo que deseas. No todo lo que anhelamos nos traerá felicidad. A veces, el precio de un deseo es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. El guerrero de cristal. En un reino olvidado por el tiempo, entre montañas cubiertas de nieve y ríos cristalinos, nació una profecía. Decía que un guerrero invencible vendría al mundo, forjado no por la carne ni la sangre, sino por el cristal más puro. Su destino sería proteger al reino de las sombras que acechaban más allá del horizonte. El rey, temeroso de la profecía, convocó a los más grandes alquimistas y magos para dar vida a este ser legendario. Tras años de experimentos, lograron lo imposible. Crearon un guerrero con un cuerpo de cristal, indestructible ante cualquier arma. Sus ojos brillaban con luz azulada, y su piel reflejaba la luna como un espejo. No sentía frío ni calor, hambre ni fatiga. No conocía el miedo ni el dolor. Se convirtió en el guardián del reino, el arma perfecta. Y así, las sombras fueron contenidas. El pueblo adoraba al guerrero de cristal, pero también le temían. No hablaba, no reía, no lloraba. No era humano, decían, solo un reflejo de lo que debería ser. Con el paso de los años, aunque su cuerpo permanecía intacto, su alma comenzó a resquebrajarse. Un día, en una aldea lejana, una niña llamada Elia encontró al guerrero observando el río, inmóvil como una estatua. La niña, sin miedo, se acercó. ¿Por qué siempre estás solo? El guerrero no respondió. Nadie le había hecho esa pregunta antes. Ella sonrió y arrojó una piedra al agua. Dicen que el agua puede romper la roca más dura con el tiempo. ¿Será lo mismo contigo? El guerrero la miró, pero no entendió. Día tras día, la niña volvía al río, hablándole sin esperar respuesta. Le contaba historias, le hablaba del sol, de las estaciones, de los sueños. Y aunque él no decía una palabra, algo en su interior comenzó a cambiar. Una noche, el reino fue atacado por criaturas nacidas de la sombra. El guerrero de cristal se lanzó a la batalla, como siempre lo había hecho. Pero algo era distinto. Por primera vez, sintió miedo. No miedo a la derrota, sino a la pérdida. Pensó en la niña, en sus cuentos, en sus risas. Y entonces lo comprendió. Toda su vida había sido una cáscara vacía, una armadura perfecta sin un propósito real. No era su fuerza lo que importaba, sino lo que había comenzado a sentir. La batalla fue feroz. El guerrero luchó como nunca, pero esta vez no para obedecer una orden, sino para proteger aquello que había aprendido a amar. En el momento final, cuando la criatura más grande se lanzó contra él, el guerrero tomó una decisión. En lugar de resistir, dejó que su cuerpo de cristal absorbiera la sombra. Sintió una presión indescriptible, grietas formándose en su piel translúcida. Con un último esfuerzo, abrazó la oscuridad dentro de sí y estalló en 1000 fragmentos de luz. Al amanecer, cuando la niebla de la batalla se disipó, solo quedó un reflejo en el suelo, pequeños pedazos de cristal esparcidos como estrellas caídas.
Elia corrió al lugar donde él había estado, recogió un fragmento y lo sostuvo contra su pecho. El guerrero había desaparecido, pero en cada trozo brillaba un destello de lo que había sido. No era su invulnerabilidad lo que lo hacía fuerte, sino su capacidad de sentir, de cambiar, de amar. Desde entonces, se dice que, cuando la luz del sol atraviesa los cristales, en su reflejo se puede ver la sombra de un guerrero que nunca dejó de proteger su reino. Las 3 estrellas. En lo alto del firmamento, donde la luz y las sombras se entrelazan en un baile eterno, 3 estrellas hermanas brillaban con intensidad. No eran simples astros, sino seres conscientes que observaban la tierra con una mezcla de anhelo y curiosidad. Durante siglos, contemplaron la vida de los humanos, sus luchas, sus amores y sus sueños. Una noche, un deseo ardió en sus corazones luminosos, querían experimentar la existencia terrenal. Así que pidieron permiso al gran cielo para descender. El cielo, sabio y eterno, les advirtió: si bajáis, olvidaréis lo que sois. Os daré 3 caminos, pero solo podréis elegir uno. Y cuando llegue el final, deberéis regresar, llevando con vosotras la verdad que descubráis. Las estrellas aceptaron, y en un instante, su luz se apagó en el cielo, cayendo como meteoros sobre la tierra. La primera estrella despertó en un palacio de oro y mármol, rodeada de riquezas incalculables. Fue recibida como una princesa y aprendió que con el oro se podía comprar casi todo: poder, respeto e incluso la lealtad de los hombres. Vivió rodeada de lujos, pero también vio la falsedad en los ojos de quienes la rodeaban. Comprendió que la riqueza atraía a muchos, pero el amor verdadero no se podía comprar. La segunda estrella cayó en una aldea humilde, donde fue adoptada por una familia de campesinos. Creció con amor, risas y el calor de un hogar. Aprendió que el trabajo y el esfuerzo daban sentido a la vida. Conoció el amor, la amistad, la tristeza y la pérdida. Pero también entendió que el afecto humano es efímero, que aquellos a quienes amamos un día nos dejan. La tercera estrella despertó en una gran ciudad, en una biblioteca infinita donde el conocimiento de la humanidad se encontraba resguardado en libros antiguos. Aprendió sobre ciencia, historia, arte y filosofía. Se convirtió en la persona más sabia de su tiempo, pero con el conocimiento también vino la soledad. Descubrió que la verdad es a menudo amarga, y que el saber no siempre otorga felicidad. Con los años, cada estrella sintió una extraña nostalgia, un llamado que venía de lo más profundo de su ser. Una noche, el cielo se abrió y las 3 recordaron quiénes eran. El cielo las llamó de vuelta, y al reunirse, compartieron sus experiencias. Aprendí que la riqueza compra muchas cosas, pero no la felicidad, dijo la primera. Aprendí que el amor es lo más valioso, pero también lo más frágil, dijo la segunda. Aprendí que el conocimiento es poder, pero no siempre consuelo, dijo la tercera. El cielo, complacido, les reveló la verdad final: ninguna de sus elecciones era errónea, porque cada una había aprendido una parte del gran misterio de la existencia. Solo juntas podían comprenderlo todo. Las estrellas, transformadas por su viaje, regresaron al firmamento. Desde entonces, brillan más fuerte que nunca, recordando a quienes miran al cielo que la vida no se trata de elegir solo un camino, sino de encontrar el equilibrio entre riqueza, amor y sabiduría. El susurro del espejo. En una mansión olvidada por el tiempo, oculta entre los bosques de un valle silencioso, se encontraba un espejo antiguo. Su marco de plata estaba cubierto de grabados extraños, símbolos que nadie en el pueblo sabía descifrar. Había pertenecido a generaciones de la familia Montenegro, una dinastía envuelta en secretos y tragedias. Durante siglos, los Montenegro habían advertido a sus descendientes: nunca mires demasiado tiempo en el espejo. No es solo un reflejo lo que encontrarás allí. A pesar de las advertencias, cuando Aurora Montenegro heredó la mansión, su curiosidad fue más fuerte que su miedo.
Desde niña había escuchado historias sobre el espejo, sobre susurros en la noche y sombras que se movían dentro del cristal. Pero Aurora no creía en supersticiones. La primera noche en la mansión, mientras exploraba los pasillos polvorientos, sus pasos la llevaron hasta una habitación donde el espejo la esperaba, cubierto por un velo de terciopelo negro. Con un ligero temblor en las manos, lo descubrió. Su reflejo estaba allí, claro como el agua. Se observó a sí misma, sin encontrar nada inusual. Pero cuando estuvo a punto de apartarse, una voz suave, apenas un susurro, se filtró desde el vidrio. Aurora. Se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza. Miró el reflejo y vio que su propia imagen le sonreía, aunque ella no se estaba sonriendo. Retrocedió, el miedo empezando a apoderarse de ella. Cerró los ojos y cuando los abrió, todo parecía normal otra vez. Quizá había sido su imaginación. Esa noche, en sueños, el espejo la llamó de nuevo. Se vio a sí misma dentro de él, atrapada en una habitación sin puertas ni ventanas. Despertó con un grito ahogado, el sudor frío cubriendo su piel. Los días pasaron y el espejo se convirtió en una obsesión. Cada noche, algo en su reflejo cambiaba. A veces, su imagen parpadeaba un segundo más tarde que ella. Otras veces, su reflejo inclinaba la cabeza como si la estudiara. Un día, no pudo resistirse más. Tocó el cristal. Una fuerza invisible la arrastró hacia adentro. El mundo del otro lado era idéntico a su habitación, pero algo estaba mal. El aire olía a humedad y ceniza. El silencio era absoluto. Se volvió hacia el espejo y lo vio, su reflejo estaba fuera, en su mundo, observándola con una sonrisa vacía. «Gracias por cambiar de lugar conmigo», susurró la otra Aurora antes de dar media vuelta y marcharse. Aurora golpeó el vidrio con desesperación, pero el espejo no cedió. Desde el otro lado, su propia imagen desapareció en la oscuridad de la mansión. Desde entonces, nadie volvió a verla. Pero hay noches en las que el espejo aún susurra su nombre, esperando a que alguien más lo toque, para cambiar de lugar una vez más. La casa de las voces. En las afueras de un pueblo cubierto de niebla, había una casa que nadie se atrevía a visitar. Permanecía en pie desde hacía siglos, con su madera oscura y su techo inclinado como una sombra amenazante. Nadie sabía quién la construyó ni por qué nunca se derrumbaba, pero todos conocían las historias, aquellos que entraban nunca volvían a ser los mismos. Marcos, un joven escéptico que se dedicaba a investigar mitos locales, decidió comprobar la verdad por sí mismo. Armado con una linterna y una grabadora, cruzó el umbral de la casa al anochecer, sintiendo cómo el aire cambiaba a su alrededor. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. El silencio era absoluto, pero al dar su primer paso, un eco lejano pareció responderle. No le dio importancia y siguió explorando. Al llegar a la escalera principal, escuchó algo. Una voz tenue, como un susurro arrastrado por el viento. No estás solo. Se giró bruscamente, iluminando la oscuridad con su linterna. No había nadie. Decidió continuar, convencido de que su mente le jugaba una broma. Cada habitación parecía normal, pero en cada una de ellas sentía la misma presencia, un aliento invisible en su nuca. Subió al segundo piso y encontró un gran espejo cubierto por una sábana amarillenta. Algo en él lo inquietó, pero antes de que pudiera retirarlo, las voces volvieron. Esta vez, eran múltiples. Sabemos quién eres. Su piel se erizó. La voz sonaba cerca, demasiado cerca. No deberías estar aquí. La grabadora en su mano se encendió sola y empezó a reproducir un sonido distorsionado. Con el corazón latiendo con fuerza, se obligó a mantener la calma y retiró la sábana del espejo. El reflejo mostró la habitación, pero sin él en ella. Dio un paso atrás, sintiendo su propia respiración agitada.
Entonces, en el espejo, vio algo moverse. Sombras difusas comenzaron a aparecer, como si se acercaran desde dentro del cristal. «Ya es tarde», susurró la voz detrás de él. Un frío intenso recorrió su espalda cuando sintió que algo invisible lo tocaba. Corrió escaleras abajo, pero la casa parecía alargarse, los pasillos interminables. Las puertas se cerraban solas, las paredes parecían respirar. Cuando finalmente alcanzó la salida y cruzó el umbral, todo quedó en silencio. Miró hacia atrás. La casa seguía allí, inmutable, pero algo estaba mal. Sacó su grabadora y presionó reproducir. Solo se escuchó su propia respiración, hasta que una voz distinta, profunda y burlona, dijo: «Ahora eres parte de nosotros». Desde aquella noche, Marcos nunca volvió a ser el mismo. Su sombra parecía moverse por cuenta propia, y en los espejos de su casa, a veces veía figuras que no deberían estar allí. El pozo de los recuerdos. En lo más profundo de un bosque olvidado, escondido entre raíces y musgo, se encontraba un pozo antiguo. Su borde estaba cubierto de inscripciones desgastadas por el tiempo, y el agua en su interior era tan oscura como la noche. Nadie en el pueblo cercano se atrevía a acercarse, pues contaban que el pozo no solo contenía agua, sino algo más, algo que susurraba a quienes se inclinaban demasiado cerca. Mateo, un viajero en busca de historias, llegó a aquel pueblo y escuchó los rumores. Intrigado, decidió encontrar el pozo y descubrir su secreto. Partió al amanecer y, tras horas de caminar entre árboles torcidos, lo halló. Se acercó con cautela, asomándose al borde. El agua parecía un espejo sin fondo. Entonces, un leve murmullo emergió desde la oscuridad. «¿Qué has perdido?». Mateo se sobresaltó. Miró a su alrededor, pero estaba solo. El pozo volvió a susurrar: «Si me das un recuerdo, te devolveré otro a cambio». Su corazón se aceleró. ¿Sería posible? Pensó en los recuerdos que había perdido con el tiempo, la voz de su madre, el rostro de su mejor amigo de la infancia, el aroma de su primer amor. Tentado, dejó caer una lágrima en el agua. El pozo tembló. Y entonces, en su mente, un recuerdo olvidado cobró vida. Tenía 5 años, y su madre lo abrazaba mientras le cantaba una canción que creía perdida. Mateo sintió una profunda emoción. Si un simple recuerdo podía regresar, ¿qué más podría recuperar? Empezó a lanzar más recuerdos: el sonido de una risa, el tacto de una caricia, el eco de un adiós. Cada vez que ofrecía uno, el pozo le devolvía otro. Pero a medida que continuaba, algo comenzó a cambiar. Los recuerdos que recuperaban no eran suyos. Imágenes extrañas inundaban su mente: una mujer llorando en un campo de trigo, un niño perdido en la nieve, una sombra al otro lado de una puerta. Comprendió demasiado tarde la verdad. El pozo no solo le devolvía recuerdos, sino que también le arrebataba los suyos. Intentó detenerse, pero su memoria ya estaba fragmentada. Olvidó su nombre, su hogar, su propósito. Y cuando finalmente miró su reflejo en el agua, no reconoció el rostro que lo observaba. Esa noche, los aldeanos escucharon un murmullo proveniente del bosque. El pozo tenía una nueva voz. Las sombras, los reflejos y los susurros que rodean estas historias nos hablan de la fragilidad de la identidad, del poder de las decisiones y de los límites difusos entre la realidad y lo desconocido. Cada historia es un recordatorio de que aquello que más anhelamos, fortaleza, amor, conocimiento, verdad, puede transformarse en lo que nos consume si no comprendemos su verdadero valor. La vida es un equilibrio entre lo que somos y lo que descubrimos, entre lo que recordamos y lo que dejamos ir. A veces, lo más aterrador no es lo que está oculto en la oscuridad, sino lo que se refleja en nosotros cuando nos atrevemos a mirar demasiado profundo. Una vez más, gracias, y hasta la próxima.